de las personas que viven en nuestro país. Claramente son todas materias que no corresponden al Ministerio de Educación y revela, como he dicho, una deshonestidad, porque es una copia de otra acusación y no tiene ninguna relación con materias de educación. Indudablemente que eso demuestra que aquí hay politiquería, que no hay buena fe, las acusaciones de la Cámara de Diputados tienen que ser hechas con buena fe y esta acusación revela una vez más, con este nuevo antecedente, que nada de eso se está cumpliendo en este caso. Estamos en vivo para CNN Chile. ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte suya a partir de esta anomalía que se ha encontrado? ¿Vieron el escrito, no se dieron cuenta de esa anomalía? Mire, una cosa es la estrategia jurídica. La estrategia jurídica tiene varias dimensiones, ¿no es cierto? Esa estrategia se presentó. Otra cosa es lo que dice la acusación. Y la acusación está levantando una infracción infundada. Se le está pidiendo al Senado que me evalúe en función de criterios que debe manejar un ministro del Interior y no un ministro de Educación. Eso demuestra, de nuevo, aquí lo que he dicho reiteradamente, no ha habido justicia, no ha habido debido proceso, no ha habido buena fe, ha habido muy mala fe en esta acusación. ¿La intencionalidad, ministro, de esta situación o lo califica solamente como un error? No, yo creo que cuando se hacen las cosas sin realmente velar por un debido proceso, indudablemente que hay una intencionalidad. Ministro, ¿pero qué se puede hacer finalmente frente a esta anomalía? Porque no se puede volver atrás en el paso hacia la Cámara de Diputados. En el Senado todos los argumentos, incluidos estos, sobre todo porque la petición que se le hace al Senado es que me evalúe en función de parámetros que no corresponden al Ministerio de Educación, sino que a otro ministerio. Ministro, su defensa, ¿no se había dado cuenta de este error o no le había dado la importancia que se está dando yo he ahora? vuelto a decir, una cosa es la estrategia jurídica. La estrategia jurídica, y nosotros siempre lo hemos sostenido, se basa sobre la base de principios, pero eso no es culpa a la acusación realizada por la Cámara de Diputados, la desprolijidad, la falta de buena fe, la inexistencia de antecedentes que realmente permitan avalar una acusación constitucional de estas características. ¿Va a pedir algún tipo de indicación? ¿Este error siguió adelante la acusación constitucional? No, vuelvo a decir, la estrategia jurídica nuestra tiene distintas dimensiones, esas se fueron presentadas en su momento. Otra cosa, y eso es lo que estamos evaluando, es la característica de la acusación constitucional. Y hemos dicho que la acusación constitucional, tal como está hecha, está muy mal hecha. Pero para quedar claro, ¿su defensa se había dado cuenta, sí o no? No, el abogado ha hecho las declaraciones, ese es un antecedente que se tuvo en cuenta en su momento, que tiene que ver con la cuestión previa. La estrategia jurídica fue ir al fondo del asunto y por lo tanto lo que hemos destacado en nuestra defensa son principios, pero eso no es culpa, como he dicho, una acusación constitucional pésimamente mal hecha, que no tiene ninguna realidad, que desconoce cuáles son las funciones del Ministerio de Educación y que se basa finalmente en herramientas que maneja el Ministerio del Interior. Por eso yo llamo nuevamente a los senadores a votar en conciencia. No hay ninguna razón para que esta acusación constitucional prospere en el Senado. ¿Cómo se da cuenta usted de este error? ¿Porque se lo da cuenta su abogado o por el informe de prensa? Claro, yo no soy abogado, por lo tanto yo yo leí el informe, la acusación, y los abogados en su momento cuando lo analizaron vieron que aquí había una anomalía, pero de nuevo nosotros optamos por una estrategia jurídica que iba al fondo del asunto, pero eso tal como está llevada adelante la acusación no es culpa a la Cámara y por lo tanto el Senado debería considerar esto en su análisis. Error, pero lo dejaron pasar por estrategia jurídica, eso básicamente es Ustedes saben que nosotros cuando fuimos a la Cámara renunciamos a la cuestión previa. Fuimos al fondo del asunto porque creíamos que ese fondo era suficiente para defender al ministro de Educación, para defendernos de esa acusación. Yo siempre me he guiado por principios en esta materia, pero eso no significa que nosotros no podamos hacer ver esto al Senado porque es un descuido impresentable que muestra que realmente no se han tomado en consideración todos los antecedentes adecuadamente para defender esta acusación desde el punto de vista de los que la han presentado. ¿Y por qué no usted habla de mala fe? ¿En real lo sorprende con todo lo que ha sucedido hablar de mala fe a esta altura? Yo he estado y lo dije desde muy principio, muy decepcionado, porque creo que la política, los ciudadanos esperan algo más, esperan que los ministros, que los propios ciudadanos sean juzgados
con justicia y no con irregularidades como tiene esta acusación. Ministro, ¿por qué no acusó entonces esta falla de forma en su momento cuando Mire, advirtieron nosotros y lo vuelvo a reiterar para que quede claro, nosotros hemos hecho una defensa jurídica sobre la base del fondo. ¿Por qué ahora las críticas, ministro? Porque el Senado tiene que evaluar todo en su conjunto, que son dos cosas distintas, la estrategia jurídica de defensa en la Cámara y lo otro es la evaluación que tiene que hacer el Senado, porque es finalmente el Senado el que actúa como juez y los jueces tienen que hacer una evaluación de todos los antecedentes que reciben. Saltarse la cuestión previa, analizar el fondo de la acusación, ¿ya tenían al tanto precisamente de estos errores? Como digo, yo no soy abogado, esta es parte de la estrategia jurídica, sí, es parte de la estrategia jurídica. Pero los diputados votaron este libelo, ministro, y por eso, pero el Senado tiene otra función, el Senado es juez. Actúan como jueces en esta dimensión y por lo tanto tienen que ver todos los antecedentes. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Nosotros hemos dicho, no se ha aprobado la acusación, perdóneme. Lo que se ha hecho es que se ha presentado una acusación constitucional, son los jueces ahora los que tienen que decidir esta materia y los jueces para estos efectos son los senadores. O sea, la estrategia sería en el fondo buscar la desprolijidad que se vio en la Cámara, esa es la estrategia jurídica que es reforzar nuestra defensa con un planteamiento mucho más integral dado la naturaleza y el papel que tiene que cumplir el Senado en esta etapa. ¿Cómo ve el panorama del Senado ahora? Yo siempre he dicho que los senadores tienen que votar en conciencia, tienen que revisar todos los antecedentes, si actúan votando en conciencia estoy seguro que la acusación constitucional no va a prosperar. ¿Está confiado en que finalmente se inhabiliten algunos de ellos por el conflicto de interés que se puede presentar? No he pedido la inhabilitación de ninguno de los senadores, yo lo que he pedido es que voten en conciencia. Muchas gracias. ¿El Senado puede pronunciarse por materias de forma si es que no se vieron las formas en la Cámara de Diputados? En este caso puntual, la acusación, ¿no es cierto?, se le hace una petición al Senado que tiene que ver con este planteamiento que es totalmente incorrecto y que muestra, como digo, una desprolijidad y una deshonestidad muy grande en la acusación. ¿Esa petición se hace cuando se vea en la sala No, por supuesto, es parte de la evaluación general que tiene que hacer el Senado en su momento. Nosotros vamos a hacer ese punto una vez que nos defendamos en el Senado. Me gustaría Muchas gracias. ¿Por qué el abogado Jorge Correa Sutil aparece en un medio mencionado como que él fue el que detectó el error, su defensa estaba en contacto con él? ¿Cuál es el error? No, él hizo hasta donde yo entiendo, hizo esto por su propia cuenta. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra del suspendido ministro de Educación Harald Beyer, lo han escuchado ustedes.